Buenos días, tardes, noches. Hoy vamos a ver la última de las clases teóricas de esta materia, que corresponde a las neoplasias malignas. Vamos a repasar en primer lugar qué significa que el comportamiento de una neoplasia sea maligno. Nos referimos a un conjunto de características de la biología de estos tumores, entre las cuales se encuentran un ritmo de crecimiento más veloz que en los tumores denominados benignos, una forma de crecimiento infiltrante que invade los planos profundos de los tejidos en que se asienta, reemplazándolo por sus células y destruyéndolo. La posibilidad de hallar diversos grados de diferenciación, pudiendo ser tumores bien diferenciados, poco diferenciados o indiferenciados, de acuerdo al mayor o menor grado de alteración que tengan las células parenquimatosas con respecto de las células normales que les dieron origen. Y, especialmente, la capacidad de dar metástasis, esto es, colonizaciones a distancia que no guardan una conexión física con el tumor original, condición que es privativa de los tumores malignos. En la clase de hoy vamos a ver varios ejemplos de neoplasias malignas, entre las cuales destaca el carcinoma de células escamosas, neoplasia maligna de tejido epitelial de revestimiento, que se puede hallar en piel y mucosas. Si bien estamos en la materia de patología general, recalcamos su importancia en el ámbito odontológico, ya que es el tumor maligno más frecuente de la cavidad bucal, siendo aproximadamente el 90% de los casos de neoplasias malignas en dicha ubicación. Es por ello que vamos a prestarle especial atención. En boca suele presentarse más frecuentemente en forma de una úlcera que no sana en 15 días al quitar los factores traumáticos. Esta úlcera puede tener los bordes indurados, firmes a la palpación y aumentar de tamaño hacia los planos profundos. Con menos frecuencia aparece en forma de una vegetación o verrugosidad. Esto significa crecimientos hacia el exterior, lo que se denomina crecimiento de tipo exofítico. El crecimiento hacia los tejidos internos, como mencionamos anteriormente, es el endofítico. Afecta principalmente a personas que transitan su séptima u octava décadas de vida. Y está fuertemente establecido como factor causal el hábito del tabaco en cualquiera de sus formas. En localizaciones cutáneas, la radiación ultravioleta es indicada como uno de los factores etiológicos preponderantes y se observan clínicamente como placas rojas bien delimitadas cuando aún no invadieron la dermis, lesiones blanquecinas y con un aspecto nodular las lesiones más profundas y en otros casos se ulceran. En la imagen tenemos dos de las principales formas microscópicas en que se presenta esta neoplasia. A la izquierda, el carcinoma in situ, lo cual significa en el lugar, que es un carcinoma en el cual las células transformadas quedan confinadas exclusivamente al espesor del epitelio, ya que el parénquima tumoral no atraviesa la membrana basal y por lo tanto no invade el tejido conectivo subyacente. A la derecha, el carcinoma de células escamosas infiltrante, que ya ha invadido los planos profundos. Obsérvese cómo en el carcinoma in situ podemos distinguir un gran número de alteraciones celulares en el epitelio, alteraciones que también podemos destacar en el carcinoma infiltrante, pero en este además se suma la presencia de estas crestas epiteliales invaginándose hacia los planos profundos. El carcinoma de células escamosas se puede presentar en 3 grados de diferenciación. Los parámetros para diagnosticar uno u otro se basan esencialmente en la presencia de queratina, presencia de atipías celulares y nucleares y la presencia de mitosis, ya sean típicas o atípicas. En general, el grado de diferenciación está relacionado con el pronóstico. Cuanto más diferenciado esté el tumor, es mejor su pronóstico. Esta imagen nos muestra un carcinoma bien diferenciado, donde se destacan estas enormes formaciones de queratina
que ocupan un gran espacio de las crestas epiteliales. Estas formaciones de queratina que tienen el aspecto como de acumulación de cúmulos o de rollos, podemos decir, se encuentran en gran número y se denominan perlas córneas o globos córneos. Cuando la imagen microscópica de una neoplasia, de un tumor de células escamosas, por supuesto, presenta una gran cantidad de perlas córneas, como es este caso, el carcinoma es diagnosticado como bien diferenciado. A mayor aumento, vemos el centro de la imagen ocupado por una enorme perla córnea dentro de uno de los nidos epiteliales. En las crestas que la flanquean, también podemos encontrar perlas córneas. Ya con este aumento tenemos la oportunidad, además de observar estas formaciones de queratina, varias de las alteraciones celulares características de estos tumores. El pleomorfismo nuclear y celular, esto es, la variedad de formas, tamaños, aspectos que tienen los distintos núcleos y las distintas células del parénquima tumoral. Los nucleolos prominentes, obsérvese ahí en este núcleo, por ejemplo, el nucleolo, que se puede observar en esta también. Aquí se ve un nucleolo muy grande. Acá, en este sitio, ¿sí? Estos nucleolos que se pueden observar aún con este aumento que no es muy alto. Núcleos hipercromáticos, como estos, son núcleos que tienen una apetencia por el colorante mucho más alta que otros núcleos del mismo tumor. Y también se puede distinguir el estroma, que en esta imagen es bastante escaso, con signos de una inflamación de tipo crónico bastante importante. En esta micrografía tenemos un carcinoma de células escamosas semidiferenciado o moderadamente diferenciado. Notamos la proliferación de tejido epitelial, toda esta masa que se ve en la parte inferior de la fotografía. Pero en este caso, aún a bajo aumento, distinguimos una baja proporción de queratina comparado con el anterior. Esto podría ser una perla córnea, pero luego se observan pequeños núcleos con queratina, incluso algunas que son células individuales de queratina, evento que llamamos disqueratosis. A este bajo aumento es bastante difícil distinguir ciertos detalles de la estructura celular, pero abusando un poco la vista, podemos observar un denso infiltrado inflamatorio en el tejido conectivo que está ubicado entre el epitelio tumoral y el epitelio normal. Este sería el infiltrado del tejido conectivo y el infiltrado inflamatorio. A mayor magnificación podemos ver las características celulares y observamos que las atipías celulares en este grado de diferenciación son mayores a la anterior. Vemos que las diferencias en formas y tamaños de los núcleos son aún más exageradas. Se ven notoriamente los nucleolos muy grandes, bien con esta característica que se dice que son nucleolos prominentes. Las variaciones de tinción de los núcleos, las formaciones de queratina, como toda esta masa o esta masa que está aquí, e incluso en la imagen de la derecha podemos distinguir en este sitio una célula en mitosis, una mitosis de forma atípica. En el caso de un carcinoma indiferenciado, el conjunto de alteraciones es tal que hasta puede ser difícil reconocer de qué tejido se trata. En esta foto vemos las características de un carcinoma con este grado. Ausencia de queratina, todas las alteraciones son aún más acentuadas
¿sí? Como por ejemplo podemos observar las distintas formas y tamaños de estas células o de estos núcleos. Observen por ejemplo este núcleo, esto es el núcleo de una célula, y esa mancha que está en el medio oscura es el nucleolo. Fíjense que este núcleo solo debe medir 6 o 7 veces más grande que cualquiera de los otros núcleos, que tiene un aspecto más parecido al normal. La cantidad de alteraciones, fíjense las diferencias en la tinción, ¿sí? Los núcleos hipercromáticos que decíamos, como este, como este. También podemos observar imágenes de células que tienen el aspecto de estar en apoptosis, como esta, como esto. Y en este caso también encontramos una mitosis, ¿sí? Que aquí sí parece más bien una mitosis típica, parece una anafase de una mitosis normal. En esta imagen podemos observar lo que podríamos llamar una colección de aberraciones celulares en forma de mitosis atípicas. Todas estas que estoy marcando aquí. Vean que son células que tienen un tamaño mucho más grande que las demás, ¿sí? Y observen sobre todo la distribución de esa cromatina, que realmente no se parece en nada a la distribución de la cromatina en cualquiera de las 4 fases de las mitosis normales. Por otro lado, además de observar la anécdota, digamos, de estas estructuras tan extrañas, fíjense también que las células que rodean a los núcleos y las células que rodean a estas mitosis atípicas también presentan un sinnúmero de alteraciones muy importantes y muy destacadas. Todo esto nos hace pensar en que es un carcinoma indiferenciado. Vean, por ejemplo, las variantes, las variaciones de tamaños y formas que tiene cada uno de estos núcleos, los nucleolos, como hay no solo nucleolos grandes, sino en algunos casos hay más de uno. Fíjense, por ejemplo, aquí, este es un núcleo de una célula, esta es otra célula, bien diferente de todas estas que aparecen aquí. Observen las diferencias en la tinción, estos núcleos completamente hipercromáticos contra otros núcleos que son muy claros. Y como varios de esos núcleos tienen formas completamente aberrantes, como este, por ejemplo, todo esto es el núcleo de una célula y este es su nucleolo. Por eso es lo que decimos que en estos tumores tan indiferenciados, el conjunto de alteraciones celulares es muy grande. En la imagen superior, un carcinoma de células escamosas indiferenciado, que bien podría pasar por alguna neoplasia de origen mesenquimático, por ejemplo. Obsérvese la variedad en formas y tamaños de los núcleos presentes, destacándose en el centro de la micrografía un núcleo que parece ser 6 o 7 veces mayor que los demás, con una forma muy irregular. A este tipo de formaciones, cuyo aspecto está tan desviado de las células normales, se las suele llamar monstruosidades celulares. En estos casos en que el tejido tumoral adquiere una estructura tan modificada que hasta es difícil reconocer a qué estirpe pertenece, el patólogo recurre a técnicas especiales. En este caso, inmunistoquímica de filamentos intermedios, que, si recuerdan, son proteínas del citoesqueleto específicas para cada tipo de tejido. Por ejemplo, en el tejido epitelial son las queratinas, en tejido conectivo es la vimentina, neurofibrilla es para tejido nervioso, desmina en el músculo. Entonces se hace un panel de reacciones inmunistoquímicas contra cada uno de esos filamentos intermedios para ver cuál de ellos da positivo. Las dos fotografías de abajo nos muestran el resultado de la reacción para la panqueratina, que es un anticuerpo que agrupa la mayoría de las queratinas que hay, y para vimentina. Como se puede apreciar, la imagen en panqueratina da una fuerte positividad. Todas estas células que están marcadas en color pardo oscuro son las células positivas para panqueratina, mientras que en la vimentina no encontramos ninguna célula marcada.
si diera positivo, tendrían el mismo color que esto. Al dar todo negativo, la bimentina, que es de tejido conectivo, y positiva la panqueratina, esto confirma el origen epitelial de estas células. La evolución de los carcinomas de células escamosas implica invasión y destrucción de los tejidos en los que asienta y posterior emisión de metástasis, que en primer lugar se da en los ganglios linfáticos locales y posteriormente a otros órganos, como pulmones, hígado o huesos. Vamos a recordar que, por ser un carcinoma, la principal vía para dar metástasis es la linfática. Tenemos aquí una neoplasia maligna de origen mesenquimático, el osteosarcoma. Como bien dice la definición de la imagen, la característica principal es esa formación de tejido óseo o de matriz osteoide por parte del parénquima tumoral. Es el tumor maligno primario más frecuente del hueso formado por células neoplásicas osteoblásticas. Destaco esto porque en los libros van a encontrar que el mieloma o ciertos otros tipos de linfoma son los tumores más frecuentes en hueso. Pero la diferencia con lo que estoy diciendo ahora es que estos tumores no son producidos por células óseas, sino hematopoyéticas. El osteosarcoma es una neoplasia más frecuente en las primeras 2 décadas de vida, pero puede presentarse a otras edades. Tiene una mayor incidencia en los hombres y su localización más habitual es la región metafisiaria de los huesos largos de las extremidades, especialmente los huesos del área de la rodilla, el fémur y la tibia, localización que cuenta con aproximadamente la mitad de los casos, aunque puede aparecer en cualquier hueso. Clínicamente, producen un aumento de volumen de la zona afectada y dolor. Como en toda lesión ósea, su aspecto radiográfico es parte fundamental para el diagnóstico. Si bien estos tumores no son siempre osteolísticos, destructores de hueso, podemos observar que pueden mostrar diversos patrones radiográficos, dependiendo de la destrucción ósea y de la mineralización del hueso neoformado neoplásico. En el centro, vemos al tumor como una imagen radiolúcida. A la derecha, tenemos un tumor que, si bien es osteolítico, se presenta como radioopaco por la acentuada mineralización del tejido óseo tumoral. A la izquierda, podemos observar lo que llamamos una imagen mixta, que da por resultado una imagen con delicados tabiques radioopacos dentro de una matriz lúcida. En esta radiografía observamos dentro del recuadro una imagen característica, aunque no diagnóstica, del osteosarcoma denominada triángulo de Codman, este triángulo que observamos aquí. La masa tumoral, ubicada en este sector, levanta el periósteo, dejando una forma triangular con la cortical ósea. El periósteo, a su vez, este es el periósteo, suele tener una reacción osteoformadora, formando trabéculas reactivas en sentido perpendicular al periósteo, en este sentido, lo que produce una imagen radiográfica denominada en rayos de sol. ¿Sí? Esta es la imagen en rayos de sol donde estas líneas radioopacas parecen emerger de un centro, ¿sí? Como si fuera la imagen del sol naciente. Otra manera en que se forman esas trabéculas reactivas a partir del periósteo es en capas concéntricas, en este sentido, formación que se conoce como encatáfilas de cebolla. Toda esta reacción es dolorosa. Si bien la característica es la formación de matriz o tejido óseo neoplásico a partir de células sarcomatosas, es posible encontrar osteosarcomas que microscópicamente muestren otros tipos tisulares además del hueso neoplásico. Pueden formar cartílago, que es lo que denominamos patrón condroblástico,
pueden formar tejido fibroso, que es lo que llamamos patrón fibroblástico, y existen algunos otros patrones que son mucho menos frecuentes. Como se ve en la diapositiva, en el osteosarcoma que llamamos convencional, y ya enseguida vamos a aclarar cuáles son los no convencionales, el patrón más frecuente es el osteoblástico, con al menos la mitad de los casos. El osteosarcoma es una neoplasia agresiva que da metástasis por vía hemática, principalmente a pulmones, y en menor proporción a otros huesos, cerebro o pleura. En la imagen, además de este osteosarcoma que estamos observando con la típica imagen radiográfica en rayos de sol, se observa en la tomografía una masa de tumor que ostenta una cierta radiopacidad alojado en la cavidad pericárdica. Y en la micrografía encontramos dos grandes masas, ¿sí?, de tejido óseo neoplásico que están alojadas en el pulmón. Es evidentemente una metástasis pulmonar de osteosarcoma. En una de las diapositivas anteriores mencioné el término osteosarcoma convencional. En esta imagen estamos develando que los osteosarcomas de maxilares son los que se comportan de manera no convencional, porque cuentan con una serie importante de diferencias con el resto de los huesos del esqueleto. El osteosarcoma de maxilar es un tumor cuya edad media se da entre la cuarta y quinta décadas de vida, es decir, en adultos. Recordamos que el convencional dijimos que se da más frecuentemente entre la primera y segunda década de vida, es decir, en niños y en jóvenes. En maxilar, la proporción de afectados de ambos sexos es similar. El convencional es más preponderante en hombres, dijimos. El osteosarcoma de maxilar, en cuanto a este aspecto del patrón de diferenciación celular y grado de malignidad, es menos agresivo histológicamente que el convencional. Y además en los de maxilar es más frecuente el patrón condroblástico, según indica la literatura internacional. En cuanto a las metástasis, punto central tratándose de tumores malignos, el 80% de los pacientes de osteosarcoma convencional presentan metástasis pulmonares al momento del diagnóstico. En cambio, en el de maxilar son raras las metástasis y solo se presentan en estadios muy avanzados de la enfermedad. Pero, como contraparte, pueden ser altamente recidivantes. Y esto se da por la dificultad de obtener márgenes quirúrgicos libres de tumor, debido a su localización. Los tumores convencionales suelen responder al tratamiento quimioterápico. De hecho, la respuesta terapéutica se evalúa en términos de cantidad de necrosis tumoral en la pieza quirúrgica después de la terapia neoadyuvante con citostáticos. La necrosis tumoral por quimioterapia, que es la quimionecrosis tumoral, es reconocida como factor pronóstico favorable y es el indicador más sensible de sobrevida. En cambio, los de maxilar son tumores menos sensibles a los efectos de la quimioterapia. Su tratamiento de preferencia es quirúrgico, con amplios márgenes de seguridad. Finalmente, la otra diferencia, la causa de muerte en osteosarcomas convencionales es habitualmente la metástasis, mientras que en el de maxilar es la invasión local. Esta imagen nos muestra un trabajo realizado en la cátedra que confirma las diferencias mencionadas previamente entre osteosarcomas de maxilar y convencional. Los pacientes menores a 20 años presentan osteosarcomas preferencialmente en huesos largos, el 65% de ellos, mientras que los pacientes afectados de esta enfermedad entre los 30 y los 50 años tienen más habitualmente el osteosarcoma de maxilar.
En este armado de micrografías vemos distintos sectores de varios osteosarcomas. Se destaca en todos la formación de matriz osteoide neoplásica. Toda esta formación, ¿sí? Aunque con este aumento no se puede ver demasiado detalle, sí podemos distinguir la matriz del resto por su aspecto homogéneo y su coloración eosinófila. Vean que en las dos imágenes inferiores podemos distinguir que solo parte de la matriz está calcificada. Me refiero a estas imágenes más basófilas, ¿sí?, dentro de la matriz. Toda esta matriz está soportada por un estroma de tipo más bien fibroso. A mayor magnificación se puede ver que la matriz ósea neoformada presenta un aspecto bastante irregular estructuralmente hablando, es decir, si lo comparamos con trabéculas óseas normales. Aparecen además variaciones en la calcificación, como lo comentamos en la diapositiva anterior. Fíjense, por ejemplo, aquí todo este sector bastante más basófilo corresponde a partes de esa matriz ósea más calcificada. Todos estos sectores de coloración más eosinófila son sectores menos calcificados. Y también podemos notar que estas trabéculas son más celulares que las normales. ¿Sí? Obsérvese la cantidad y disposición bastante caótica de osteocitos, a diferencia de una trabécula normal. Como dije anteriormente, el osteosarcoma puede presentar patrones diferentes de diferenciación celular. Aquí vemos ejemplos de un osteosarcoma que presenta además un patrón condroblástico. Observamos estas formaciones de cartílago neoplásico. En estas fotos de menor aumento se observan unas masas de cartílago hialino neoplásico con formas más bien aberrantes, inmersos en todo este estroma fibroso. En las imágenes de abajo, con mayor aumento, podemos observar condrocitos distribuidos irregularmente y con grandes variaciones de formas y de tamaño, diferente de lo que se puede ver en un cartílago normal. Pueden darse varios de estos patrones simultáneamente en el mismo tumor, por ello generalmente se habla de osteosarcoma a predominio osteoblástico, a predominio condroblástico, etcétera, etcétera. El melanoma es una neoplasia maligna de origen neuroectodérmico, donde el parénquima tumoral está formado por melanocitos transformados. La gran mayoría afectan a la piel, aunque podemos encontrarlos también en mucosas oral y anogenital, en esófago, meninges y ojo. Los principales factores predisponentes son la radiación solar y la herencia genética. Clínicamente, se observan como cambios de coloración que pueden ser elevados o no. Generalmente tienen una forma más bien asimétrica. Sus bordes suelen ser difusos. La coloración es inhomogénea y esta coloración puede variar entre diferentes tonos de pardos, rojizos, ocres, azulados, negros, y generalmente hallamos varios de estos colores en cada uno de los tumores. Y su diámetro supera habitualmente los 6 milímetros. Justamente este conjunto de características se utiliza como si fuera una especie de nomenclador, podemos decir, para hacer una primera diferenciación con los nevi, singular nevus, neoplasias benignas del mismo origen que los melanomas. Y a este sistema se lo denomina ABCD. La A es de asimetría, los nevi suelen ser más simétricos, la B larga es de bordes, en este caso son difusos y los bordes de los nevi habitualmente son más definidos, el color, que como dijimos en melanomas es variado y en nevi suele ser homogéneo, y el diámetro,
ya que el diámetro de los nevi suele ser menor a los 6 milímetros. De todas maneras, una cosa no quita la otra y por supuesto que puede haber melanomas que en alguno o varios de estas características puedan tener valores diferentes de los que acabamos de indicar. Los melanomas comprenden dos fases de crecimiento. La primera en el tiempo, se llama crecimiento radial, donde el tumor aumenta de tamaño en sentido paralelo a la superficie del tejido donde asienta, la epidermis y la dermis superficial. Luego de un tiempo variable e impredecible, cambia a una fase de crecimiento vertical, donde la neoplasia se extiende hacia los planos profundos. Es en esta etapa de crecimiento donde obtiene la capacidad de invadir otros tejidos y generar metástasis. Dichas metástasis son, en primer lugar, a los ganglios linfáticos regionales y posteriormente a otras localizaciones como piel, hígado, pulmones, huesos o cerebro. Estas fases de crecimiento tumoral determinan los niveles de infiltración de Clark. Los melanomas acrales, son los que se hallan en las extremidades, y los de mucosa, son tumores de muy mal pronóstico. Microscópicamente, los melanocitos transformados son células con núcleos grandes, de contornos irregulares, que suelen tener nucleolos prominentes y se agrupan formando nidos. Tengan en cuenta que si bien lo más frecuente es que contengan melanina en su citoplasma, esto no es una característica diagnóstica, ya que puede haber células y hasta melanomas amelanocíticos, sin el pigmento. En la micrografía podemos distinguir estos nidos de melanocitos tumorales, ¿sí?, separados por estos tabiques fibrosos, y más en profundidad podemos ver otros melanocitos. Estos sí los reconocemos ya por la carga del pigmento. Vemos aquí la localización de muchos de estos melanocitos. Vean sus características histológicas, estos núcleos más o menos irregulares, con nucleolos prominentes, ubicados en las capas basales del epitelio, como corresponde a la localización habitual de los melanocitos. La distancia en milímetros desde la capa granulosa de la epidermis hasta la localización intradérmica más profunda de los melanocitos es uno de los factores pronósticos más importantes, se mide en milímetros, y se denomina índice de Breslow. Está tabulado distintos valores de esa distancia, a qué grado corresponden del tumor. Y esto va a tener que ver con su factor pronóstico. En esta micrografía con mayor aumento, vemos los nidos de células tumorales en las capas más basales de la epidermis y otros un poco más profundos. También se puede encontrar melanocitos más en profundidad, a los cuales los reconocemos por su pigmento melánico parduzco. En esta imagen podemos distinguir una gran cantidad de melanocitos neoplásicos, de los que son evidentes sus núcleos con formas entre circular y oval, sus nucleolos proporcionalmente grandes y su citoplasma claro. En este caso no se advierte presencia de melanina. En la imagen clínica vemos una lesión tumoral nodular pigmentada en la región geniana. La micrografía nos muestra células atípicas de aspecto epiteloide con nucleolos prominentes centrales y abundante pigmento melánico. Fíjense cómo encontramos todos estos núcleos que corresponden a esos melanocitos tumorales, ¿sí?, pero vean que tienen de nuevo atipías, diferentes variaciones en cuanto a sus formas, tamaños, tinciones, etc. La melanina es evidente y este es el color natural de la melanina, este color parduzco
tan característico. Los linfomas y leucemias son un vasto conjunto de neoplasias, donde las células neoplásicas son de la línea hematopoyética. Su clasificación es extremadamente compleja y en la práctica se utiliza el término linfoma para las que conforman una masa tumoral, mientras que en las leucemias las células tumorales están en médula ósea y eventualmente pueden circular en sangre, pero esto no es tan exacto. Se utilizan ambos términos con distintas características. Lo más definitorio para clasificarlas es el tipo de células que las conforman, para lo cual se realizan perfiles inmunológicos muy minuciosos que definen el tipo celular preciso y con ello qué variante de leucemia o linfoma es, porque todos ellos tienen una gran variación en cuanto a sus características clínicas de comportamiento biológico, evolución, pronóstico y tratamiento. A los fines de este curso estudiaremos los linfomas. En primera instancia, debemos conocer que hay dos grandes grupos de linfomas, que son los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas tipo Hodgkin se originan en un ganglio linfático o cadena ganglionar y se diseminan primeramente a tejidos linfoides contiguos anatómicamente, si bien posteriormente pueden alcanzar otras localizaciones extraganglionares como vaso, hígado, médula ósea u otros. Por lo general se manifiestan clínicamente como una linfadenopatía indolora. Se diferencian de los linfomas no Hodgkin por la presencia de un tipo celular característico, la célula de Reed-Sternberg. Estas son células derivadas de linfocitos B y tienen como características microscópicas que son células grandes, pueden tener varios núcleos o uno solo grande polilobulado, cada uno de esos lóbulos con un nucleolo muy grande. Observen que el tamaño de este nucleolo es prácticamente el tamaño de un linfocito. El resto del tejido, en el linfoma de Hodgkin, está formado por células inmunológicas normales. Estos tumores se tratan con combinaciones de radioterapia y quimioterapia y el porcentaje de éxitos en estadios tempranos es de alrededor del 90%. Los linfomas no Hodgkin son neoplasias linfoides que se dividen a grandes rasgos en aquellos que se originan de linfocitos B, aquellos que se originan de linfocitos T y los que se originan en precursores de ambas células. Dentro de cada una de esas clasificaciones hay muchas variantes. Pero entre el 85 y el 90% de los linfomas no Hodgkin son de linfocitos B. La mayor parte de los linfomas afecta a los ganglios linfáticos, pero existen algunas formas que se dan de manera extraganglionar. En estas imágenes observamos el aspecto de un linfoma de linfocitos T y un linfoma de linfocitos B. Todos los linfocitos que estamos viendo en la imagen son neoplásicos, están transformados. Como morfológicamente ambos tipos son indistinguibles, se debe recurrir a los perfiles inmunológicos para identificarlos. En los recuadros pequeños vemos el resultado de sendas reacciones inmunohistoquímicas. En el de la izquierda, asociado al linfoma de células T, vemos una marcación inmunohistoquímica con signos de positividad, toda esta coloración parduzco rojiza, y esta positividad la da un antígeno de membrana que es el CD3. Este es un marcador específico de la membrana de los linfocitos T. En el recuadro de la derecha, la imagen positiva es la imagen de membrana que vemos aquí en un color pardo amarillento, con el anticuerpo contra el marcador CD20, que es un marcador específico de la superficie de los linfocitos B. El linfoma de Burkitt
es una de las variantes de linfomas de linfocitos B que tiene localización extraganglionar. Tiene tres formas: el africano o endémico, el esporádico o no endémico y el asociado a HIV. Y se puede manifestar principalmente en boca. La mucosa gingival es considerada un MALT, o sea, un tejido linfoide asociado a mucosa, por presentar tejido linfoide a partir del cual se originan los linfomas en cavidad bucal. Se ve una masa que asienta en el maxilar y que produce un aumento notorio de volumen. En la radiografía observamos una marcada osteólisis del maxilar, lo que da esta imagen como si los molares flotaran en la cavidad bucal. En la micrografía podemos apreciar la proliferación de linfocitos tumorales. El parénquima tumoral consiste en una profusión de linfocitos B neoplásicos de tamaño intermedio, nucleolos prominentes, con un elevado índice mitótico y numerosas células apoptósicas, que son fagocitadas por macrófagos que se hallan diseminados en la masa tumoral. Estos macrófagos son células más grandes, con citoplasma claro, que se destacan del fondo basófilo de los núcleos de linfocitos y que le confieren a la imagen un aspecto que se suele llamar encielo estrellado. En estos recuadros de aquí abajo observamos dos marcaciones inmunistoquímicas. En el de la izquierda, esta marcación es para CD20, lo cual confirma que se trata de linfocitos de tipo B, y para Ki67, que es un marcador de proliferación celular. La abundancia de estas células marcadas, todas las que son pardas, son células marcadas, positivas para el Ki67. Y esto demuestra el altísimo índice de proliferación de las células de este tumor. En estas fotografías podemos ver bien las características histológicas del linfoma de Burkitt, la proliferación linfocitaria, sus núcleos esféricos o esferoidales con distintos estados de condensación de la cromatina, ¿sí? Algunos núcleos muy pignóticos como este, algunos mucho más claros, los nucleolos prominentes, como se ve por ejemplo en este núcleo o en este, la presencia de mitosis que observamos aquí, por ejemplo, que observamos aquí o aquí, y los macrófagos, células más grandes y con el citoplasma más claro, que dan esa imagen de cielo estrellado. Bien, hasta aquí llega la clase de neoplasias 3. Con esto completamos las clases teóricas del curso de anatomía patológica general. Los invitamos a consultar las dudas pertinentes en los respectivos foros del próximo viernes y continuaremos la semana próxima con el primer trabajo práctico. Buena semana.